En una cazuela amplia comenzamos poniendo unas patatas que ya están previamente peladas y troceadas. Las vamos a cubrir con abundante agua, la suficiente para que las cubra por completo e incluso un poquito más. Calentamos el fuego y dejamos que el agua se vaya calentando. Al rato podremos ver en algunos casos, dependiendo de la variedad de la patata que estemos empleando, que emana una especie de espuma. Si recuerdas el vídeo del caldo, esta espuma hay que quitarla. En este caso no es necesario, no estamos haciendo un caldo. Esta espuma no es más que el almidón de la patata, que al cocerla sin pelar pues siempre suelta algo. Pero que no pasa nada, no nos hace falta este exceso de fécula en la patata para esta elaboración. Lo que sí que ganamos al introducirla troceada y pelada es ahorrarnos después este paso que yo al menos detesto, el de pelar las patatas que ya están cocidas, pues esto nos lo quitamos de encima. Pero bueno, que tú puedes cocerla como te dé la gana. Lo que sí que vamos a hacer va a ser tapar la cazuela, para ahorrar energía, que se ahorra bastante con este sencillo gesto. Y dejar cocer todo el conjunto durante de unos 20 a 25 minutos, a fuego suave. Hasta que la patata esté bien cocida y bien blanda, casi que se deshaga. Logrado esto, pasamos con la siguiente acción. En un bol vamos a poner esta patata ya bien cocida y escurrida de su agua. Le echamos su pizca de sal, que hasta ahora no llevaba nada de nada, y su pizca de pimienta negra recién molida. Y ahora, con la ayuda de un tenedor vamos a ir aplastando la patata hasta formar con ella un puré. Un sencillo puré de patata con el cual después vamos a elaborar una comida que va a ser la ambrosía de todos. Cuando hayamos aplastado toda la patata vamos a aderezar este puré con unos ingredientes que lo van a llevar al siguiente nivel. Estos son un puñadito de perejil fresco picado. Si te animas puedes sustituirlo por cilantro. Una cucharada de pimentón dulce o de paprika. Y una cucharada de maicena. La maicena en poca cantidad. Su función es compactar ligeramente la masa. Y si quieres la puedes sustituir por harina de trigo, convencional, una harina normal, sin problema. Le vamos a agregar un puñado de queso viejo que le va a dar el toque definitivo. El queso que sea fuerte, duro, curado, con sabor. Si es blando puede ablandar la patata y no nos quedaría para nada compacta, así que ojo a este dato. Añadidos todos estos ingredientes, no queda más que integrarlos todos junto con el puré de patata. Y hacerlo hasta que nos quede una masa homogénea. Una masa homogénea y más bien dura. Si te queda algo blanda, prueba estos dos consejos. Agrega algo más de maicena. Déjalos en el congelador durante 30 minutos. Venga, una vez que tengamos los ingredientes bien integrados, queda bolear esta masa. Cogemos una pequeña porción con las manos y le damos la forma la que nos dé la gana. Yo voy a hacer la que no falla, forma de bola, un clásico. Primero, con las manos bien limpias, prensamos bien la masa para que nos quede dura y después podemos pasar a bolear. Si quieres puedes darle forma cuadrada, de ñoqui con un tenedor, de lo que quieras. Lo importante es darle forma de algo que nos resulte familiar o divertido. Aquí ya la tengo con forma de bola. Cuando lo tengamos, en un plato echamos unos huevos enteros. A cada huevo le echamos una pequeña pizca de sal. Y después, con la ayuda de un tenedor, le damos zapatilla de la buena y lo batimos todo bien. En otro plato añadimos pan rallado, que si es casero, mucho mejor, e incluso podríamos añadir panko, crujirá más. Le añadimos una cucharadita de paprika e integramos estos dos ingredientes bien entre sí. Podrías añadir ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, cilantro, en fin, como siempre, lo que te dé la gana. Que esto es la magia de la cocina, que permite hacer mucho esto de lo que nos dé la gana. Para eso es nuestra receta. Hecho todo esto, ahora sí podemos proceder a pasar la bola de patata por el huevo batido. Lo hacemos rodar bien por el huevo para que se impregne bien de este, que no quede nada en su superficie sin mojar. Hecho esto, lo retiramos eliminando el exceso de huevo. Y procedemos a hacer lo mismo con el pan rallado. Lo mismo, que se embadurne bien de él, retirando nuevamente el exceso de pan rallado. Y ya no queda más que freír, y atención a la fritura, que es importante. Mejor añadir las bolitas de patata en pequeñas tandas, así el aceite no se enfría por echar demasiadas a la vez.
Y hablando de la temperatura del aceite, que esté muy caliente, pero tampoco al máximo, a 160 grados centígrados, más o menos. Más que de las temperaturas, fíjate de que la fritura no sea demasiado fuerte. La idea, que se cocine y se dore bien por fuera, sin llegar a quemarse, claro está, y que se calienten bien por dentro, cocinando la maicena y tostando el pimentón que hemos agregado. Y sí, se puede hacer el air fryer. En los trucos y consejos del final del vídeo te explico cómo hacerlo, que es un poco diferente a freírlo en aceite. Al cabo de 2 o 3 minutos de fritura, que tampoco necesita mucho más, obtendremos algo como esto. Ya no queda más que ponerlas en un plato con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Y lo más importante, la hora de engullir. Unas delicias de patata, bien sencillas de hacer y que bien sirven como aperitivo o como primer plato. Unas delicias de patata que son pura ambrosía. Ñam, 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 ñam. Para cocer la patata. Existen infinidad de maneras de cocer una patata, no única forma. Se puede hacer hasta el air fryer, que ahora os voy a decir cómo hacer esto el air fryer, no cocer patatas, sino cómo hacer estos bocaditos el air fryer. Un montón. Pero a mí, por no complicarme la vida, que odio pelar una patata cocida, lo odio a muerte, es lo típico que haces rápido, que haces bien, sí, pero que odias. Eso nos pasa a todos en 1000 factores y en 1000 cosas de nuestro trabajo. Pues a mí pelar patata, de verdad, nada. Pelar patata cocida. Si quieres y prefieres, pues cuécela entera, pelada, técnicamente estaría mejor hecho, no lo voy a negar, pero si te pasa como a mí, que te da pereza, aunque sepas, la puedes pelar en un cuchillón crudo, a mí me cuesta menos, lo metes troceado, se cuece más rápido, ahorramos energía, si lo tapamos más todavía, y para mí todo ventajas. Pero bueno, cada uno que lo haga como le dé la gana. Y ahora, no me voy a despedir sin cumplir mi promesa, que lo prometido es deuda. ¿Cómo hacer estos bocaditos en la air fryer? Bueno, para los que tengáis air fryer, es lo mismo, la temperatura más o menos la misma, un poco superior quizá, 180, 200 grados centígrados. Y eso sí, lo que sí que aumenta drásticamente son los tiempos de cocción. Si en aceite, en 3 minutos como mucho, lo tenemos frito, el air fryer habrá que dejarlo un poquito más, a lo mejor hay que dejarlo 10 minutillos más o menos, dándole la vuelta a mitad de cocción. Se puede hacer en el horno también. Es lo mismo, 200 grados centígrados, lo ponemos en la parte superior del horno y lo vamos a dejar aquí, calor arriba y abajo si tenemos, si no tenemos simplemente activamos el grill y ya está, y al mismo tiempo dándole la vuelta a mitad de cocción, es decir, tanto el air fryer como en el horno es lo mismo. Hay que decir, y con esto ya me despido, no voy a alargar mucho más este vídeo hoy, que al final un air fryer es un horno pequeñito, en miniatura, así que esto significa que lo que se haga el air fryer de un modo, generalmente en el horno también se va a hacer parecido. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo con más y con mejor. ¡Y que viva la cocina!